Ahí está. Bueno. Ahí veo que están varios en proceso de conectarse, así que si les damos un minutito más. De los que vienen de finanzas, ¿saben si terminaron todos o quedó alguien en la mesa? Como para calcular más o menos cuántos Terminaron son. todos. Ah, buenísimo, gracias, Patricio. Bueno, bárbaro. Vamos a sacar la sala de espera, si ya los que sigan entrando entren directamente. Así que bueno, gente, como les adelantamos la semana pasada, tenemos invitadas de lujo hoy. Tenemos, bueno, empezando a Lili Luqui, que es la directora de toda la biblioteca de toda la universidad. Así que es un placer tenerla con nosotros. Y tenemos a varios miembros de su equipo. Tenemos a Lili Vicente, por ahí la ven en cámara, a Angie, que está como María Manzanilla, y tenemos a Camila Núñez también, que es de parte de ese team. Y a Gaby, y Gabriela, Gabri Severino, que está ahí también. Y Gaby Severino, ok, perfecto. Ahí la estoy viendo que entró. Bienvenida, Gaby. Así que tenemos a buena parte del equipo de la biblioteca con nosotros, la verdad que es un placer. Y es una capacidad básica de todo buen investigador saberse mover en el ámbito de una biblioteca y bueno, en los que corren en la biblioteca digital. Conocer qué recursos tenemos a mano para poder sacar adelante nuestros proyectos y contestar nuestras preguntas. Así que sin más preámbulos, la vamos a dejar a Lili al mando como para que nos haga la introducción. Después de que terminemos la capacitación con el equipo de biblioteca, les voy a pedir que nos quedemos conectados unos 5 minutitos más para pasar algunos avisos parroquiales de cómo seguimos con la materia. Pero sin más, nos quedamos escuchando al equipo de biblioteca que nos ha preparado un material muy importante y muy interesante para compartir con nosotros esta tarde. Gracias a todas, chicas, y bueno, el piso es de ustedes. Gracias, gracias Majo. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que estén todos muy bien y cuidándose mucho y que sus familias también estén bien. Les cuento yo un poquitito cómo va a ser la modalidad de la capacitación. Quien va a estar dando la capacitación es Angie, que ahí figura, como decía Majo, como María Manzanilla. Angie es la que va a estar haciendo, dando la capacitación. Después nosotros les vamos a compartir la presentación de ella para que la tengan. Y si les parece bien, lo que vamos a hacer, nos vamos a mover a través del chat. El resto del equipo de biblioteca vamos a estar leyendo el chat y entonces nosotros le hacemos llegar las preguntas a Angie. Pregunten todo lo que quieran, porque esto, más que ser una exposición y nada más, tiene que ser un diálogo, para que ustedes no se queden con dudas. Además que después les vamos a dejar el WhatsApp de la biblioteca y el mail de la biblioteca para que puedan escribirnos las veces que quieran. Angie es quien responde el WhatsApp, así que fíjense que ella va a poder contestarle todo lo que ustedes necesiten para poder usar los recursos de información. Pero si les parece, hacemos así, nos movemos a través del chat y nosotros le hacemos llegar las preguntas a Angie. Y también, si les parece, sacamos las cámaras, porque ya nos vimos las caras todos, sabemos que estamos, somos todos muy lindos, y ahora nos dejamos de ver y nada más nos escuchamos y nos conectamos recién al final otra vez. ¿Les parece? Así que ahora sí, la dejo a Angie, que es quien va a empezar su presentación.
Bueno, buenas tardes. Sí, efectivamente mi nombre es Angélica, trabajo en la biblioteca junto con el equipo de Lili y las chicas. Voy a pasar a compartir pantalla y también a apagar mi cámara. Ahí está. Porfa, digan si ven la pantalla. ¿La pueden ver? Sí, se ve, Angie, se ve. Ok, bueno, lo primero que vamos a pasar a explicar es cómo ingresar a la biblioteca. La biblioteca tiene dos formas de ingreso, uno directamente desde el portal de la universidad y otro a través del campus. Entonces, cuando queremos ingresar, tenemos la opción de aquí del campus o biblioteca. Al ingresar a la biblioteca van a tener las distintas sedes de la universidad. En este caso, a nosotros nos corresponde bibliotecas facultades. Y acá en Bibliotecas Facultades tienen lo que son la página web de la biblioteca y los distintos recursos a los que ustedes pueden acceder. Ahora vamos a hacer las búsquedas o vamos a enfocarnos en cómo desarrollar las búsquedas en las bases de datos especializadas, ¿no? Que es un recurso de información, como lo había mencionado Majo, que es bastante importante para los que estamos iniciando en el mundo de la investigación. En este caso, las bases de datos están divididas digamos, por temas. Acá tenemos administración, economía, arte, bibliotecología, ciencia, multidisciplinaria, ingeniería. Ustedes van a poder hacer búsquedas guiándose por estos temas o directamente, si ya saben cuál es la base a la que quieren acceder, ir directamente y buscarla. En este caso, las bases de datos especializadas para el tema de administración, empresariales, contabilidad, administración, están ubicadas acá arriba, corresponde a las bases de EBSCO, de ProQuest, hay otras bases de datos a las que ustedes también van a poder acceder, pero digamos que el funcionamiento para todas es el mismo, que es cómo realizar las búsquedas. En este caso vamos a utilizar Business Search, a ver. Bueno, acá no se vio, pero si ingresamos, a ver, avísenme si ven la pantalla. ¿Acá la ven? Estamos viendo la pantalla de bases de datos especializadas de Administración y Economía, ¿sí? Estaba abriendo una pantalla incógnito. Cuando ingresan a las bases de datos, a pesar de que acá no aparece, van a entrar a una interfaz donde le va a pedir el usuario y la contraseña. Su usuario y contraseña corresponde a lo que tenga dominio austral, a sus correos con dominio austral, para que la base de datos pueda darles el acceso, si no, no van a poder acceder directamente a la base. Entonces, una vez dentro de esta base, van a poder ver que en la parte superior tenemos algunas pestañas que nos permiten acceder a otros tipos de información. Esta nueva búsqueda, publicaciones. Esta base, por ser de administración, tiene información de la empresa. Pueden buscar información estadística de empresas que tiene esta base de datos registrada o datos básicos de empresas grandes. Tesauros, referencias citadas y más. Acá en el buscador tienen lo que es el nombre de la base y luego tienen las bases de datos. Las bases de datos son todas las listas o todas las bases que están listadas dentro de EBSCOhost, que es esta base. Yo puedo buscar en la base a la que entré, que es de negocios, y además puedo agregar otras bases de datos, que son estas que están acá. Entonces, para hacer mi búsqueda un poco más amplia, yo le puedo decir a la base que no quiero buscar solamente en la base de business, sino que quiero agregarle otras bases de búsqueda. Y si se posicionan acá en la nube, les va a decir directamente qué es lo que cada base o cuál es el tema que cada base tiene. Acá, por ejemplo, podemos agregar el de Political Science, fuente académica, Academy Search Complete, que son bases de datos multidisciplinarias y muchas veces ayudan a las búsquedas. Entonces, ¿cómo hacemos las búsquedas acá? Generalmente nosotros
o lo primero que hacemos es ingresar una palabra clave o un término como si lo estuviéramos o estamos acostumbrados a ingresar como si buscáramos en Google, ¿no? Entonces yo pongo economía y lo doy buscar para ver qué me puede traer. En este caso, la base, evidentemente, entendió que yo solamente estaba buscando este término y me trajo 397.000 documentos. ¿Qué es lo que entiende la base cuando yo le coloco economía? La base lo que interpreta es que el término yo lo estoy buscando en cualquier lugar del artículo y en cualquier tipo de documento. Entonces, dentro de lo que me recupera, me va a recuperar el término o la palabra, así solamente, aunque solamente esté nombrada una sola vez dentro de un documento. Entonces, si yo estoy buscando economía global, influencia o algo por el estilo, aun cuando yo ponga economía, como no le estoy dando más información a la base, ella solamente me va a traer los documentos o me va a traer una gran serie de documentos que posiblemente no tengan nada que ver con lo que yo estoy buscando. Entonces, para lograr una búsqueda más eficiente, nosotros tenemos que desarrollar una búsqueda avanzada de información. Y es desarrollar una estrategia de búsqueda que nos permita buscar los documentos más cercanos al campo que yo estoy, en el que yo estoy haciendo la investigación. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta al realizar estas búsquedas es que todos los documentos de las bases están indexados en inglés, aun cuando el documento original esté en español. Entonces, la primera recomendación que hacemos es que las búsquedas en estas bases sean en inglés para que luego ustedes puedan filtrar mayor número de documentos. Si yo coloco, por ejemplo, economy, estoy colocando un término, digamos, general, y luego me puedo apoyar en estos campos de búsqueda. Yo acá le puedo ir diciendo a la base donde yo necesito que ella recupere este término. Le puedo decir que lo recupere de un texto completo, de un término temático, de una fuente, si necesito que aparezca específicamente en alguno de estos lugares, sino con decirle como un término temático o como una palabra en general, lo puedo colocar. En estas cajas aparecen lo que son los buscadores booleanos. Los buscadores booleanos son términos que se usan para relacionar palabras entre sí. Entonces, yo le puedo indicar a la base que yo necesito buscar esta palabra, pero que además también quiero buscar, por ejemplo, global. Puedo indicarle que agregue a través del AND, puedo indicar algún tipo de sustantivo o algún tipo de palabra sinónimo que le resulte importante recuperar. Por ejemplo, les pongo este ejemplo, si nosotros estuviéramos buscando alguna temática relacionada con coronavirus, por ponerles un ejemplo, sabemos que el coronavirus es una palabra que no solamente se le conoce bajo este término, también se le conoce como COVID-19, pongamos, pero también se le conoce como SARS o COVID. Si no me equivoco es así, SARS. O sencillamente le puedo decir a la base, no quiero que me recuperes, solamente quiero que me recuperes este término y no COVID-19. Entonces, con estas cajas, digamos, puedo ir filtrando la información y irle diciéndole a la base exactamente qué es lo que yo quiero. En este caso vamos a poner un término acá. Okay. Y le vamos a colocar impacto. Y le voy a decir a la base que el término más importante, que en este caso sería coronavirus, que es el que me va a permitir filtrar un poco la información, lo tenga en el título. Vamos a ver qué recuperamos.
a buscar hacer una nueva búsqueda. Limpiamos. Bueno, en este caso la vamos a ver. Me está tomando. Bueno, acá nos tomó esta búsqueda global y nos recuperó 2000 documentos. En este caso, nosotros le podemos también, además decir a la base, cómo queremos filtrar los resultados que ella nos está arrojando. Le podemos decir que nosotros queremos ir limitando las búsquedas y que solamente necesitamos buscar publicaciones académicas arbitradas. Ahí va, automáticamente va bajando el número de documentos recuperados. Puedo filtrar por fecha, por tipos de resultados, por materias. Puedo buscar incluso editores. Si queremos solamente de un editor, más adelante, cuando se empiecen a familiarizar con estos tipos de búsquedas, se van a dar cuenta cuáles son las editoriales que más publican en los temas de su interés. También podemos filtrar por idioma. Perdón, Angie, perdón que te interrumpo un segundito, contarles que como dijo Angie ahí, las publicaciones arbitradas son aquellas publicaciones en que cada artículo que un autor presenta a la revista está leído por colegas y aceptan que es un artículo interesante o le hacen correcciones. Eso se llama estar arbitrado, o en inglés se llama peer review. O sea que colegas leen lo que uno presenta y dicen si está de acuerdo para estar publicado o no. Nada más que eso, avisarles qué era eso, contarles. Exactamente. Generalmente estas bases recuperan un gran número de información, publicaciones académicas, imágenes, videos, artículos de revistas, de diarios, o sea, tienen una gran cantidad de documentos. Y generalmente para investigaciones se apoyan en artículos científicos o en monografías, así que van a poder limitar esa búsqueda a través de estos filtros que se encuentran a mano izquierda. Ahora, ¿cómo podemos interpretar o cómo podemos empezar a estudiar estos documentos que nos empieza a arrojar la base? Cuando nosotros estamos posicionados sobre un documento, vamos a poder ver que nos señala en azul el título, luego nos habla acerca de cuáles son las palabras claves con las que está registrada acá. Cuáles son las palabras claves con las que está registrado este artículo, y si está a texto completo o si está en HTML, que en algunos casos hay algunos artículos que a los que van a poder ingresar y van a poder tener estas dos modalidades de vista del artículo. Entonces vamos a tomar para mostrarles. Una vez que ingresan al artículo, van a poder ver lo que es una ficha de registro, donde se les indica cuáles son los autores, cuál es la fuente, el tipo de documento, los términos temáticos relacionados. Posiblemente la búsqueda no haya resultado porque muchas veces hay palabras claves que son que están predeterminadas. Entonces nosotros podemos utilizar este tipo de palabras para hacer búsquedas o para desarrollar algún tipo de búsqueda. Y todo lo que es el resumen. Para ingresar al texto completo, puedo ingresar a través de este registro, el texto completo en PDF o el texto completo en HTML. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, por ejemplo, con el texto en HTML es que te permite ingresar al artículo, poder hacer copia o copy page, digamos, de las distintas partes del artículo, está texto completo, digamos. Otra de las ventajas que tiene es que van a poder traducirlo, si quieren traducirlo. Esto solamente lo pueden hacer con artículos que tengan esta versión en HTML. La traducción que hace es es como la de Google, o sea, no es una traducción exacta, pero bueno, si quieren en algún momento leer algún artículo en otro idioma que no manejan y está en HTML, van a tener esta herramienta. Otra de las herramientas importantes bajo este formato es que les permite, aunque acá no
acá. En algunos HTML les permite el audio. Entonces van a poder tener la traducción y el audio para leer este tipo de artículos. Cuando tienen la versión solamente en PDF, la base de datos los remite a otra interfaz y acá tienen todo el artículo, digamos, como si estuviera tal como aparecería en la revista donde fue publicado, ¿no? Acá lo pueden descargar, lo pueden imprimir, y a mano izquierda, a mano derecha van a poder tener todo lo que son las herramientas para trabajar con este artículo. En este caso, pueden guardarlo en Google Drive, pueden añadirlo a una carpeta. Pueden imprimirlo, enviar, guardar, citar, que es importante. En este caso, ustedes van a comenzar a trabajar con investigación, van a poder citarlo, si quieren saber cómo citarlo en algún tipo de norma, Chicago, APA, lo van a poder hacer porque les da esa opción. Si desean compartir el documento en algún momento o enviar esta información por mail, lo que nosotros les recomendamos es que utilicen esta herramienta que se llama enlace permanente, porque muchas veces cuando queremos enviar esta información, lo que hacemos es copiar este link que aparece aquí arriba. Y este link es algo temporal, que solamente se genera al momento de yo estar haciendo esta búsqueda, pero que no le va a remitir a la persona a la que yo voy a enviar o donde lo voy a guardar al artículo. Entonces lo que hago es copiar el enlace permanente, que es este que aparece acá, y este sí lo voy a poder copiar, enviar y colocar en cualquier lugar donde yo lo necesite para acceder a él. Otra de las cosas importantes que tienen estas bases de datos cuando ustedes comienzan a utilizarlas y a familiarizarse un poco más con ellas es que les permite realizar búsquedas de información y crear alertas. Yo puedo crear alertas sobre las estrategias de búsqueda que ya creé, digamos, y todos los documentos que se van actualizando bajo esta búsqueda me van a llegar a mi mail o al lugar donde yo quiera que me lleguen, con el resumen, mostrándome cuáles son las actualizaciones que bajo ese tema que yo estoy buscando se han generado. Otra de las cosas interesantes que tiene esta base de datos es que les permite guardar o crear distintas carpetas. Yo, por ejemplo, en este caso estoy haciendo una búsqueda desde un perfil de la universidad, pero no me he conectado con la base directamente, no le he dicho a la base quién soy yo. Entonces yo me puedo conectar con la base, entrar como una especie de sesión personal. A ver, lo que les va a pedir es que se conecten con algún mail de Google. A ver. Acá está, entonces, digamos que yo estoy haciendo esta búsqueda en una sesión personal y tengo acceso a mis carpetas. Entonces yo acá le puedo ir diciendo a la base, puedo ir realizando búsquedas, puedo ir guardando en diferentes carpetas la información de los temas que a mí me interesan o de los que yo estoy investigando. En este caso, por ejemplo, en empresariales, yo creo una carpeta, lo pueden hacer acá, colocan el nombre de su carpeta, y ya directamente cuando hagan las búsquedas envían la información directamente a la carpeta y la van a tener disponible. Esto no va a desaparecer, a diferencia de las búsquedas que ustedes hagan desde afuera de la sesión, digamos. Las pueden llevar a una carpeta, pero una vez que se desconecten de la base, esos artículos se pierden. Entonces, esta es una forma más sencilla de ir guardando información. Esto en cuanto a las búsquedas, vamos a cerrar sesión, en cuanto a las búsquedas y a las herramientas que les aparecen acá en la base. Nosotros lo que recomendamos es que de a poco, porque todavía incluso a mí se me hace un poco complicado, irse familiarizando un poco más con los términos, cuáles son las palabras claves que realmente se utilizan para las búsquedas, quiénes son los autores que publican o que están dentro de los campos de investigación que nosotros estamos trabajando, y de esta manera van a poder desarrollar mucho más eficientemente búsquedas en las bases. ¿Okay?
Estas bases, por ejemplo, que es de ProQuest, funcionan de la misma manera. EBSCOhost y ProQuest son las bases que más, digamos, se utilizan en estas áreas. ProQuest, a diferencia de la base anterior, tiene un buscador que es intuitivo y los va a ir orientando en la búsqueda de palabras. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo economy, él ya me va a ir orientando, digamos, en el buscador. Esto es cuando hago búsquedas básicas. Y en la búsqueda avanzada funciona de la misma manera. Tienen los campos temáticos en el que le pueden decir a la base en qué parte del documento quieren que les busque la palabra, o buscando con los buscadores booleanos para apoyarse. Y allí van a ir filtrando la información. ¿Ok? Otro de los recursos que tiene la base, que tiene la biblioteca, perdón, vamos a cerrar acá, es las bases especializadas. También tienen los libros electrónicos, las revistas electrónicas. En este caso, los libros electrónicos van a poder acceder a través de la colección Cátedra. A ver, está cargando. Van a poder acceder a estos libros a través de su texto completo, van a poder hacer búsquedas rápidas, búsquedas especializadas. Vamos a buscar empresas. Y esta base funciona como si fuera una biblioteca virtual. Ustedes van a poder acceder al libro, pero por temas de derecho de autor, solamente van a poder descargarlo a una aplicación que evidentemente les va a pedir más adelante cuando quieran descargar el libro en línea. Cuando les pide descargar, les va a pedir que se lo bajen a su computadora o a su dispositivo electrónico, y lo van a tener allí como en una estantería virtual, y van a poder acceder a estos libros offline. O sea, no necesariamente tienen que estar conectados a internet. El préstamo se hace por una cantidad de días, y al finalizar esos días, el libro desaparece de esa estantería virtual y regresa a la base. Pero aquí van a poder acceder al libro como si estuvieran como el libro físico, ¿ok? Es exactamente igual. Acá tienen el índice, y del lado derecho las distintas herramientas para trabajar con los libros. Otra de las cosas interesantes que les podemos mostrar dentro de los recursos que tiene la biblioteca es que cuando nosotros comenzamos a buscar información de algún tema en particular, generalmente buscamos artículos actualizados o de revistas actualizadas. ¿Cómo nosotros sabemos cuáles son las revistas o en dónde publican las personas que nosotros queremos, los investigadores que nosotros queremos conocer? Lo pueden buscar acá en publicaciones. Esto es una recopilación de todas las revistas que están registradas dentro de las bases de datos y están catalogadas por disciplina. Entonces acá ustedes van a poder acceder a todas las revistas electrónicas digamos, por alguna materia en particular. Vamos a ver acá, comercio y administración. Están ordenadas alfabéticamente, y van a poder ingresar directamente a la revista. Les va a decir en dónde está la revista ubicada, en qué base de datos. En este caso está ubicada en la base de datos que estábamos viendo anteriormente, y cuáles son los números o cuáles son los artículos que están subidos a esa base. Cuando nosotros estamos buscando en revistas electrónicas, hay una base de datos, a ver si nos recupera, que se llama Simago. Simago es un ranking o una base de ranking de revistas electrónicas. Porque si nosotros queremos saber cuáles son las revistas que queremos buscar, le podemos decir a esta base o a este buscador que nos diga cuáles son las revistas mejor rankeadas dentro de nuestra categoría o en nuestra región durante este año o en años anteriores. Entonces, por ejemplo, le podemos decir a Simago que nos recomiende
cuál es digamos, la revista que en nuestra categoría entra, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, vamos a buscar en Norteamérica. En este caso nos recomienda el Academic of Management Journal, vamos a buscarla. Okay. Acá hemos dado con la publicación, estamos dentro del académico, dentro de la revista académica, y podemos ir revisando y filtrando cuáles son los documentos que están dentro de esta revista. ¿Ok? Entonces, a través del portal de la biblioteca van a tener acceso a esta gran cantidad de recursos. También tienen el repositorio institucional si quieren ver investigaciones de otras personas que han publicado dentro de la universidad, y también tienen lo que es Flipster, que es una plataforma de revistas especializadas que también los puede ayudar a buscar artículos en línea. ¿Hasta acá alguna pregunta? Angie, ¿por qué no no mostrás cómo buscar en todas las bases a la vez? Buscando el buscador general de EDS, que está arriba, para que vean, muchas veces cuando uno empieza a hacer una investigación, no sabe a qué base ir. Entonces podemos poner el término que nosotros queremos acá en este buscador que está mostrando Angie, aclaramos que busque nada más que en las bases de datos, y va a buscar en todas al mismo tiempo. Después nosotros nos vamos a ir dando cuenta cuál es la que nos sirve más para lo que nosotros estamos necesitando. Te dejo a vos, Angie. Claro, sí. Este buscador que se encuentra en la parte superior es un descubridor, digamos, al que le podemos decir que busque en las bases de datos, en todas a la vez, y en nuestro catálogo de la biblioteca. Entonces nosotros le podemos decir a ellos que solo busquen bases digitales. Vamos a ver qué nos recupera. Y acá nos recuperó cualquier tipo de información que corresponda con estas palabras que esté dentro de estas bases de datos. Con estos filtros que se encuentran a mano derecha podemos ir filtrando estas búsquedas para que el número de resultados sea menor. Se dice que las búsquedas evidentemente son mucho más eficientes cuanto menos cantidad de resultados nos arroje la búsqueda, porque nosotros no vamos a poder no nos va a alcanzar la vida para revisar toda esta cantidad de artículos. Entonces lo que hacemos es irnos ayudando con los limitadores para buscar información. Acá, como les digo, pueden ir filtrando por edición, por publicación, por idioma. Y una vez que están aquí, pueden decirle entrar a algún artículo que les haya llamado la atención. Van a ver una pequeña reseña. Van a ver el detalle acá, entrando a ver detalle de EBSCO, que los va a redirigir al registro detallado del artículo, donde van a poder ver el resumen, el título, los términos, la fuente, y poder acceder al texto completo. Entonces el buscador, el descubridor, digamos, de la página nos ayuda a tener un acceso más amplio, justamente como decía Lili, cuando no sabemos directamente en qué base buscar. ¿Preguntas hasta acá? Por ahora ninguna que yo vea. Ok. Bueno, otra de las cosas que nos habían dicho que podríamos mencionar o trabajar con ustedes era sobre las normas APA. Cuando nosotros comenzamos a buscar información oficial, digamos, de artículos científicos o de documentos que fueron publicados y comenzamos a trabajar con estos documentos como referencia, tenemos que aprender a citarlos y a nombrarlos. Entonces, las normas APA son este recurso que nos permite ir desarrollando nuestros propios trabajos de investigación apoyándonos con los materiales que vamos encontrando. ¿Acá ven la presentación? Sí. Sí, se vean.
Ok. Para entender lo que son las normas APA, primero tenemos que tener algunos términos en claro, que es sobre la propiedad intelectual o los derechos de uso que nosotros podemos hacer sobre un artículo, sobre una imagen, sobre una fotografía, sobre un sonido, música, cualquier tipo de material o herramienta que nosotros vamos a utilizar o emplear para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones, todas aquellas cosas que fueron creadas, que son creadas por el hombre, tienen como derecho natural lo que es el derecho de autor o de propiedad intelectual. En este caso, la propiedad intelectual se divide en lo que son los derechos de autor, que generalmente abarcan lo que son las obras creativas, obras literarias, novelas, poemas, películas, música, fotografía, todo lo que sea creación o inventiva artística, digamos, de las personas, y también abarca lo que es la propiedad industrial, que ya son las patentes, los inventos, las marcas, los diseños industriales, que va dentro de lo que es la propiedad intelectual, pero está dentro de lo que es la propiedad industrial. Entonces, una vez que tenemos estos términos un poco más claros, nosotros podemos saber que si no hacemos un buen uso de esos documentos, podemos estar cayendo en lo que es el plagio. Y el plagio es una acción que se ve poco ética en el desarrollo de trabajos académicos. El plagio básicamente es la acción sencilla de copiar una obra o una parte de ella, como les dije, o de cualquier tipo de documento, y hacerlo pasar como nuestro. Lamentablemente, si hacemos esto, aun cuando no tengamos una mala intención detrás, podemos ser sancionados académicamente y nos puede traer más adelante, si lo hacemos en algún artículo que queramos publicar o en algún documento que se haga o que se haga referencia a él, podemos estar teniendo problemas judiciales. El autoplagio, como lo menciona acá, sencillamente es hacer pasar trabajos propios como si fueran nuevos o si fueran originales. Yo puedo autoplagiar trabajos que hice si no los cito o no hago la referencia de forma adecuada. Para esto se crearon las normas APA, que son normas que permiten la estandarización de todo lo que es la presentación del contenido y la organización de los trabajos académicos. Las normas que más se utilizan en las ciencias sociales, o en este caso para otro tipo de ciencias se utilizan otros tipos de normas, para ingeniería, para medicina, pero en el caso de las ciencias sociales, como es la más fácil, digamos, de utilizar, es la más amigable, es la que más se usa. No es hora, Bodil, no es hora. Ok, tenemos acá todo lo que es el estilo editorial que permite a través de las normas APA desarrollar lo que es la redacción, la puntuación, la ortografía, y evitar, justamente utilizándolas, podemos evitar el plagio de las obras y hacer las referencias como corresponden dentro de un trabajo. Realizar las citas y referencias de forma adecuada dentro de nuestros trabajos forma parte de la ética profesional de un investigador. La investigación científica es la base del conocimiento. Por eso hacemos hincapié de que las normas APA sean usadas dentro de todos los trabajos que realicen ustedes a lo largo de todo su trayecto en la universidad. Empiezan generalmente con monografías y luego finalizan en trabajos más importantes de desarrollo científico, y tener a la mano estas normas resulta de bastante utilidad. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para comenzar a hablar de normas es hacer una diferencia entre lo que es una cita, una referencia y una nota. Las citas constituye el material directamente citado del trabajo de otro autor, o sea, son las palabras que nosotros tomamos de otro autor para colocarlos dentro de nuestro trabajo. Eso es lo que es una cita. La referencia son la descripción de ese documento, sea un libro, sea un artículo, sea un diario, una nota de un diario, es la descripción de ese documento y que generalmente van al final del trabajo. Y las notas son sencillamente para las normas APA,
para otras normas tienen otra utilidad, pero para las normas APA sencillamente son un elemento narrativo que se utiliza en el desarrollo del trabajo para añadir alguna información importante. Es importante que ustedes sepan que las notas a pie de página, si están utilizando normas APA, no se utilizan ni para hacer referencias ni para desarrollar citaciones. En este caso hay otras normas que sí permiten o que solamente a través de las notas se hagan las citaciones y las referencias, pero en el caso de las normas APA no. Entonces, ¿cuáles son los tipos de citaciones que nosotros deberíamos utilizar con las normas APA? Existen dos tipos. La primera es el autor fuera del texto, que es cuando nosotros copiamos las palabras del autor o del trabajo, ¿verdad? Lo colocamos entre comillas y al final hacemos lo que es la citación, que es esto que está acá en amarillo, con el apellido del autor, el año del documento que estamos citando y la paginación, donde se encuentra la cita que nosotros estamos tomando. Esta primera opción es la que nosotros recomendamos cuando estamos comenzando a trabajar con normas APA. Más adelante, cuando ustedes desarrollen mucho más seguridad y empiecen a leer y empiecen a leer artículos científicos que generalmente utilizan también normas APA, van a poder empezar a entender cómo utilizarlas de manera más general y van a poder realizar estas segundas citas, que son las citas comentarios, donde el autor del trabajo comienza a jugar con los posicionamientos de los datos de la cita. Entonces nosotros podemos colocar el apellido, el año entre paréntesis, luego abrir la cita con comillas y finalmente finalizarla con la paginación. ¿Ok? Estos son los tipos de citación. Sin embargo, existen dos tipos de citas también. Está la cita corta y está la cita larga. La cita corta o la cita textual corta es aquella cita que tiene un número inferior a 40 palabras. Cuando tenemos una cita que es menor a 40 palabras, podemos hacer una cita de autor al final del texto o al principio, usando cualquiera de las dos modalidades de cita, pero respetando siempre que vaya entre comillas y donde se mencionen los apellidos de los autores, el año y la paginación. Esos son datos que no pueden faltar. Y en caso de que falten, debemos de igual forma indicar que el dato no se posee. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo la cita y no sabemos o el documento no indica cuál es la página o cuál es el año, podemos colocar S.F. que significa sin fecha. Entonces le estamos indicando a la persona que lo vaya a leer que colocamos la referencia completa de este documento, pero que en este caso no tiene fecha. Cita textual larga son las citas que tienen un número mayor a 40 palabras. Cuando tenemos este tipo de cita, tenemos que recordar que van en un bloque independiente a 5 caracteres de distancia del margen izquierdo. Si poseen más de un párrafo, se agrega cada uno a una sangría de medio centímetro. Nosotros tenemos que hacer una distinción cuando estamos trabajando con citas textuales largas, separarla del texto que nosotros estamos redactando, indicar el apellido, el año, la paginación, no va entre comillas y por eso está colocado en un bloque, digamos, separado, independiente, para indicarle al lector que es una cita larga. Cuando nosotros Angie, tengo acá una pregunta sobre la primera opción, la que mostraste antes, perdón. Okay. Delfina nos pregunta si la primera opción nos lleva el nombre del documento o libro citado. La cita corta, si lleva el nombre del libro. Claro, porque del libro o el documento, como ahí viste el que... autor. Exacto, dice, nos lleva el nombre del documento o libro citado. Lleva solamente, en el caso de las citas, solamente se va a utilizar el apellido del autor. En caso de que el apellido o los apellidos no se tengan, porque supongamos que es un documento de carácter institucional, supongamos, se utiliza el siguiente dato que es el título. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos citando y de la forma en que lo estemos haciendo, vamos a utilizar un dato u otro.
Lo ideal es que se utilicen los apellidos, pero si en este caso el título del libro corresponde con esa mención de autor, lo vamos a utilizar. ¿Ok? Gracias. De nada. Acá en esta cita larga les coloqué que esta cita larga lo que le indica al lector es que está compuesta de distintas formas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una cita, sea larga o sea una cita corta, y estamos tomando un texto, que por ejemplo, estoy tomando esta parte que está acá, le estoy indicando que al colocar entre paréntesis y 3 puntitos, le estoy indicando que esto es una oración. Y que esto que le sigue no es, está cortado, digamos. O sea, acá no había un punto y aparte, sino que yo tomé distintas partes del documento y las coloqué todas en una misma cita. Entonces, tomé esta primera parte de la cita, luego le coloco entre paréntesis 3 puntitos, coloco otra parte del documento que quiero mencionar porque me parece importante, lo vuelvo a colocar y finalmente termino la cita con esta tercera citación. Entonces, toda esta cita larga está compuesta por 3 citas cortas que no corresponden al mismo orden del texto que estoy tomando. ¿Me explico? Esto es para que sepan cuando están en algún momento leyendo algún artículo, si les aparece dentro de una cita este símbolo es porque el autor está indicando que está haciendo este trabajo. Otra de las cosas importantes que también podemos hacer si queremos intervenir una cita, porque no podemos intervenir las palabras de otra persona sin, digamos, dar algún tipo de indicio de lo que estamos haciendo, es utilizar los corchetes. Entonces, si yo quiero intervenir una cita o colocar alguna palabra que sea mía dentro de la cita que estoy tomando, lo coloco entre corchetes y le indico hacia el lector de que estas palabras que están acá no pertenecen al autor, me pertenecen a mí que estoy interviniendo a la cita. ¿Ok? Esto es algo que no es muy común hacer, es algo que generalmente lo hacen cuando ya estamos un poco más familiarizados con las normas APA, pero que nos pueden servir al momento de estar leyendo artículos donde hay autores que utilizan este tipo digamos, de forma para elaborar citas más largas. Otra modalidad que se usa, no muy frecuentemente, pero que posiblemente lo vayan a tener que utilizar o lo encuentren dentro de un artículo que estén leyendo, es la cita de una cita. Las normas indican que nosotros deberíamos usar son documentos a los que tengamos acceso directo. Si yo no tengo el libro a la mano o el documento no es accesible, no debería hacer una referencia puntualmente de ese documento. Pero muchas veces pasa que el libro o el material que estamos usando, el autor, cita a alguien y nosotros no tenemos acceso a ese segundo documento, sino que solamente tenemos acceso a la fuente principal. Entonces, cuando es así y queremos tomar estas palabras en cuenta, nos parece interesante hacerlo, podemos hacer lo que es la cita de una cita. Cuando hacemos estas citas, es importante que se respete la forma en la que está elaborada. Entonces, puedo colocar el nombre del autor que estoy citando, o sea, las palabras del segundo autor, en este caso, el año, si lo tengo, la referencia si la tengo, está citado por el primer autor y el año. Esto lo que indica al que está en este caso leyendo, es que yo estoy citando, en este caso, a Duarte, que está dentro del documento del autor de apellido Taborda, 2010. Yo no tengo acceso a este documento de 1967, pero tengo acceso a las palabras por medio de este primer autor. Aquí les coloqué 3 formas de hacerlo, pero como les digo, siempre recomendamos la primera cuando no estamos muy seguros de cómo desarrollarlo. Finalmente, hay distintas formas de hacer citaciones de autores, cuando es un autor, cuando son más de 2 autores.
cuando es la citación de una institución, cuando es la cita de una obra religiosa, por ejemplo, no podemos citar la Biblia, en este caso, que es una de las obras que más se citan en el mundo, de la misma forma que estaríamos citando un libro de ciencias empresariales. Entonces, hay una forma específica de hacerlo. Las citaciones jurídicas también se desarrollan de una manera en particular porque son documentos, como bien lo dice, de un carácter administrativo y jurídico distinto y por eso requieren otro tipo de tratamiento. Esta presentación, que es online, nosotros se las vamos a pasar, tiene la ventaja de que acá nosotros le pude agregar estos hipervínculos y ustedes van a poder acceder a los materiales que están acá guardados para que lo puedan utilizar, cómo hacer las citaciones de los autores, en este caso cómo hacer las citaciones jurídicas, los va a llevar a este artículo que es el Blue Book, que es el libro donde está todo detallado de cómo es el sistema de citación de documentos jurídicos. Entonces esto lo van a poder, digamos, revisar a más profundidad cuando tengan la presentación. Finalmente, ¿cuáles son las partes de un trabajo o las partes finales de un trabajo? Bueno, hemos elaborado todo lo que son las citas, ahora nos corresponde hacer las referencias, la bibliografía, el apéndice y los anexos. Acá, generalmente en referencias y bibliografías, ocurre una mala interpretación de qué es lo que es una lista de referencias y una lista bibliográfica o una bibliografía. Las referencias o las listas de referencias son todas las fuentes que fueron citadas en el documento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un documento citado dentro de mi trabajo, ese documento debe de estar en una referencia. Toda cita debe tener una referencia. ¿Ok? Se organizan en orden alfabético, en interlineado de 1,5 y en sangría francesa. Ahora, la bibliografía corresponde a todas las fuentes que nos sirvieron de fundamento para elaborar nuestro documento. ¿Qué quiere decir? Que en la bibliografía nosotros podemos colocar todos los libros o los documentos que fueron citados, pero que también fueron consultados, si nos parece importante. Generalmente las normas hacen énfasis en que se haga solamente un listado de referencias para no abrumar al lector con una gran cantidad de materiales que realmente no va a poder, al que no va a poder acceder. Pero en muchos casos, cuando son trabajos para presentar tesis, monografías más importantes, se les pide una bibliografía. Entonces en la bibliografía deben colocar los documentos que están citando y los documentos además que consultaron y que les parecieron interesantes para la elaboración de su trabajo. Luego está lo que es el apéndice, que son los documentos que sirvieron al autor para el desarrollo del trabajo y generalmente son de su autoría. Si nosotros en este caso desarrollamos herramientas de investigación como entrevistas, cuestionarios, encuestas, y necesitamos colocar esto dentro de nuestro trabajo, tenemos que tener una sección que se llama apéndice y colocarlo. En el apéndice solo van los trabajos o los documentos que nosotros generamos para el desarrollo del trabajo. Si esos documentos no son de nuestra autoría, pero nos parece importante colocarlo, entonces ahí hablamos de una lista de anexos. Los anexos son los documentos que sirven para desarrollar un poco más los temas. Entonces ahí podemos colocar fotografías, archivos, reportajes, cualquier otros documentos de apoyo que nosotros consideramos importantes para desarrollar ese trabajo. Los principios básicos para elaborar referencias o los datos más básicos que nosotros tenemos que tener a la mano para elaborar una referencia es el título, el autor, quien hizo ese documento, quién lo editó y en qué año. Entonces, con estos datos básicos en cualquier tipo de documento, sea una fotografía, sea una película, nosotros vamos a poder realizar una referencia de ese material. Las listas de referencias tienen distintas formas de elaborar referencia dependiendo del recurso del documento que hayan utilizado.
las referencias no son iguales para los libros, que para los diarios, que para Facebook, si queremos utilizar algún tipo de red social. Como les mencioné, acá nosotros les vamos a dejar la presentación con los vínculos para que ustedes puedan acceder a las distintas formas de referencia de documentos. Entonces, si yo estoy haciendo la referencia de un libro impreso, debo colocar estos datos: apellido, coma, el nombre, entre paréntesis el año, el título del trabajo y la editorial. Pero si yo estoy citando, por ejemplo, a alguien que, un post de Facebook o de Twitter o un video de YouTube, las referencias o los datos que yo debo colocar dentro de las referencias van a variar. Entonces aquí les voy a dejar estos vínculos para que ustedes puedan ingresar y puedan verlo. Generalmente cuando estamos trabajando con estos documentos de investigación en línea, muchas veces, por eso se los mostré, las bases de datos le indican cómo hacer la referencia adecuada de ese material. Por eso es importante que tengan en cuenta esta herramienta cuando están haciendo las búsquedas de las bases de datos. Espero no haberlos abrumado con tanta información. Y muchísimas gracias por su atención. Acá también les vamos a dejar los vínculos de las redes sociales y de la página web de la biblioteca. Cualquier duda o cualquier información que necesiten al respecto, pueden hablar con nosotros y cualquiera estamos a la disposición para responderles. Muchísimas gracias, Angie. Acá va una ronda de aplausos para vos. Gracias. Y para todo el equipo que estuvo atento ahí a todas nuestras consultas. ¿Alguno más tiene algo que les haya quedado en el tintero, que quieran aprovechar que tenemos acá a todo el equipo de biblioteca a disposición? Aprovechar a preguntar. Creo que primero tienen que dejar que decante todo, me parece, pobre. Sí, Le tiramos fue con mucha cosa, información. Fue mucha información. Lo bueno es que Angie con mucha paciencia nos fue bajando la ansiedad a todos, diciendo que la presentación iba a estar disponible y que tenía links muy amigables, así que no hay que desesperar. Sí, por suerte de la presentación. Acá la voy a copiar en el chat. Ahí les estoy poniendo en el chat, ya les puse el mail de la biblioteca, falta el número de WhatsApp, que yo lo tengo que buscar, la verdad que no me lo acuerdo. Claro, bueno, no se preocupen, de última me lo pueden mandar a mí. Y yo está en la página web de la biblioteca, está. En la página web está. Perfecto. Pero... Sí. Acá les estoy colocando en el chat la presentación en línea, así que la van a poder ver en línea con copiar y pegar. Ya está disponible. Y les estoy copiando el número del WhatsApp de la biblioteca. Ahí está, perfecto. Bueno, buenísimo. Nos han dado un montón de recursos. Tenemos mail, WhatsApp, tenemos un Genially. Tienen todo para encontrarnos siempre que nos necesiten, ¿sí? Para eso estamos. No tengan problema en preguntar, ni que les dé vergüenza, ni nada. Para eso estamos para ayudarlos. Así que todas las dudas que tengan, háganlas llegar, ¿sí? Yo doy fe de que es cierto que como investigadora, la verdad que siempre la biblioteca nos apoya un montón y no es poco frecuente que los molestemos, así que... No, que para eso estamos, la verdad que nos encanta. Todo lo que necesiten, ahí estamos, así que cuando quieran. Bueno, muchas gracias a todas, a Lili, a Angie, a Gaby, a Lili, que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias por la paciencia. Angie, no nos llegó el link al Genially en el chat. ¿Lo podrás volver a pegar? A ver, sí. Porque no lo mandaste a todos, creo que me lo mandaste a mí, Angie. Sí. Lo estás mandando en privado a mí. Todos. Claro, tenés que poner a todos. Para todos. Ahí está. Y el teléfono también, me parece que no le llegó. Ok, ahí lo copio. El WhatsApp. Ahí está, así les queda todo y ya... Ahí tienen todo. Listo. Perfecto, yo ahí ya recuperé los 2 datos. Genial. Ahora los dejamos que ustedes tienen que seguir con lo suyo, ¿sí?
Sí, solo 5 minutos más, pero chicas, muchas gracias de vuelta, ¿eh? Por Gracias favor, para por- lo que necesiten, acá estamos. Chao, Chau, chicas. Majo, chau, chicos, hasta luego. Suerte. Hasta luego. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao, muchas Adiós. gracias. Chao, gracias. Chau. Chao, gracias. Bueno, gente, solo 5 minutos para pasar el último aviso del día. Nos queda el último esfuerzo, el último ejercicio de la materia, que es muy, pero muy cortito, les va a llevar muy poco tiempo, y combina el uso de un generador automático de referencias que es Google Académico. Así que básicamente les voy a mostrar 2 minutos una plaquita con las consignas de esto, y también les voy a mostrar cómo funciona. A ver, ahí estoy, no estoy compartiendo bien la pantalla. Bien, ahí debería estar en pantalla completa. ¿Me ven bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, último empujón. Tenemos el ejercicio 6, que vence el miércoles que viene a medianoche. Yo sé que este fin de semana van a estar un poco atareados con el trabajo de ética, pero créanme que una vez que terminen con esto que viene es muy, muy cortito, ¿sí? Tienen en el campus un tutorial de YouTube de cómo usar Google Académico. En realidad es una pavada y es muy intuitivo. De hecho, se los voy a mostrar en 2 minutos enseguida. Pero si alguno llega a tener alguna duda, tiene un tutorial completo, paso a paso. Y tienen que probar la referencia correcta en formato APA de 3 obras. Una es un libro, otro es un artículo académico y el otro es un artículo de una revista, un artículo de Economist. Con lo cual es bastante sencillo. Simplemente voy a aprovechar, voy a dejar de compartir. Esta presentación va a estar en el campus, con lo cual no se preocupen por esto. Pero les quiero mostrar un segundito, si es que nunca entraron a Google Académico. Bueno, acá está el Genially que nos mostraba hoy Angie. Pero por ejemplo, yo a Google Académico lo tengo obviamente dentro de mis favoritos. Y como investigadora tengo un perfil de Google Académico. Así que voy a entrar a mi perfil. Acá tengo algunas de mis publicaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de esta obra, ¿sí? Yo, por ejemplo, la puedo copiar, este artículo. ¿Sí? Puedo volver a la página de Google Scholar, copiar el título, buscarlo. ¿Sí? Acá tengo la gente que lo citó, algunos artículos relacionados. Y ven que acá hay como unas comillitas de cita. ¿Sí? Aprietan ahí y tienen la referencia completa con las distintas normas, las 3 más utilizadas. Las APA, que es la que vimos hoy y que son las más utilizadas en ciencias sociales, las ISO y las MLA. Son 2 tipos de normas que se usan en otras disciplinas. Las MLA a veces se usan en ciencias sociales, pero es muy, muy infrecuente. La realidad es que lo que más usamos en la vida diaria es esta primera, ¿sí? Las referencias APA la pueden copiar y directamente pegar. De las 3 obras que tienen mencionadas en el ejercicio 6, es simplemente que me hagan copy-paste de la referencia completa, asegurándose de que estén todos los datos según está indicado en la presentación que nos mandó Angie, o sea, que estén los autores, que esté el título completo, que esté el nombre de la publicación de la revista, el volumen, el issue y las páginas. ¿Sí? Que no le falte nada a esta. En general a Google no le falta nada, pero a veces tiene algunos problemitas con el algoritmo, con lo cual siempre hay que pegarle un segundo ojo, como para asegurarse de que la cita esté completa. ¿Sí? En general, pocas veces Google se equivoca. ¿Sí? Es simplemente para que conozcan el recurso, lo tengan a mano, porque el día que tengan que elaborar la lista de referencias bibliográficas que vayan a usar en un trabajo de investigación, acá tienen una forma de generarlas automáticamente, ¿sí? Haciendo simplemente copy-paste, tienen la referencia completa en la norma que corresponde. De hecho, el reglamento de trabajo final de la universidad exige la utilización de normas APA. Así que ya con esta herramienta, digamos, lo tendrían cubierto de una forma tremendamente amigable, ¿sí? Y simplemente van a tener que practicar con 3 obras, con lo cual es un trabajo práctico que, con toda la furia, lleva 15 minutos, ¿sí? Es simplemente
tildar, ¿sí?, que podemos utilizar y tenemos recursos a la mano para usar bien las normas de citación, y como nos contaba Angie, evitar, ¿sí?, situaciones desagradables de plagio que, como bien nos mencionó el equipo de biblioteca, son situaciones que atentan contra la ética profesional de cualquier investigador. Así que yo no tengo nada más que, no tengo más avisos parroquiales, no sé si tienen alguna consulta ustedes. ¿No? Ponele que a uno le falte la página. Imposible nosotros encontrarla. No, tranquilos. Yo hice la búsqueda previa de las 3 Ok. horas que les pedí y Google las tiene completas. En el Perfecto. caso que en la vida real les falte esa página, siempre se puede usar la herramienta de citación directa de la biblioteca, digamos, ¿no? Y ahí, en la biblioteca en general, si el recurso sobre todo está metido dentro de la biblioteca virtual y está el texto completo, es un dato que no nos va a fallar, ¿sí? Es simplemente para que conozcan otro recurso para generar referencias automáticamente. Bárbaro. El trabajo práctico del documental es hasta el domingo, ¿no? Ya está cambiado la Está fecha. cambiado. Sí, sí, sí. Ya el campus refleja nuestra renegociación, la paritaria. Así que sí, los espero hasta el domingo a la noche, así ya el lunes empiezo a ir mandándoles el feedback a cada uno. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, mucha información por el día de hoy, y más, agradezco especialmente el sacrificio de los que vienen de rendir, porque sé que deben estar muy cansados, así que gracias especialmente por hacerse el tiempo para estar. Así que bueno, nada más, salvo que alguno tenga algún comentario o pregunta, si no, nos despedimos acá. Bueno, gente, buen fin de semana entonces, y gracias de nuevo. Gracias, Majo. Chao, Majo, gracias. Muchas gracias. Chao, Majo, nos vemos.